Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Hoy tenemos a un invitado muy especial, una persona muy especial para este canal, una persona que ha estado anteriormente, con la cual hemos discutido temas súper interesantes, uno de los más famosos, el sistema REN, uno de los videos más vistos del canal en aquel entonces. Y vamos a estar hablando de un tema súper interesante, pero primero que todo presentárselos a todos ustedes. A los que lo conozcan, bueno, ya saben quién es, y a los que no lo conocen, don Cristian Ceballos de New Humanity School. Don Cristian, ¿cómo estás? Señor Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? Un gustazo enorme de estar otra vez aquí en tu casa, en Meridiano, con todos los meridianos que nos acompañan. Así que bueno, un honor para mí encontrarnos nuevamente, que me hayas convocado para charlar un ratito de estos temas que tanto nos interesan. Así que de mi parte, muy agradecido con vos y con toda tu gente, que es maravillosa, porque bueno, eh, tengo el agrado de que mucha gente, bueno, también después ve mis videos y eso, así que bueno, muchísimas gracias a vos por esa puerta y esa posibilidad. El agradecido soy yo, don Cristian, como siempre. La última vez que hablamos fue en Semana Santa, que estábamos hablando del video de Jesús. También un video que generó mucha controversia y que mucha gente quiso seguir con el tema porque lo dejamos ahí, digamos que a medias, pero es que es un tema tan A la frondoso. Navidad, para cuando llegue la Navidad, que viene otra vez el tema y nos volvemos Ahorita en Navidad. hacemos la segunda parte. Sí, porque teníamos que discutir las diferentes facetas de Cristo y en este video en particular tocamos una. Voy a estar dejando ese video por acá porque es exquisito, es un video que tiene muchos detalles y eso es lo que a la gente le gusta, que don Cristian habla con una claridad y una presencia que verdaderamente yo en lo personal me quedo asombrado y por eso lo sigo invitando a este canal. Don Cristian, más bien, como siempre, muchísimas gracias por toda tu sabiduría, por todo lo que compartes. Y de hecho el tema de hoy se las trae porque hoy vamos a estar hablando de la conciencia, pero desde una perspectiva como de sistema tecnológico avanzado, que es uno de los videos que también me llamó muchísimo la atención. Ese video tuyo lo voy a estar dejando también acá para que la gente vaya a ese video, para que tenga un mejor contexto. Sin embargo, vamos a estar desarrollando el tema porque me llamó mucho la atención desde la perspectiva de la ley de la atracción, de crear nuestra realidad, que es lo que obviamente tocamos aquí en este canal. Entonces, don Cristian, una de las primeras preguntas que te tenía sobre este tema es, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a interpretar la conciencia como un sistema tecnológico avanzado? Bueno, mira, qué preguntita como para empezar, ¿eh? O sea, sí, ¿no? O sea, vamos ahí directo al volcán del tema. Sí, sí, A sí. ver, y vos fijate qué interesante que es esta pregunta en el sentido de decir, ¿cómo podemos interpretar a la mente o a nuestra conciencia como un sistema tecnológico? Sí. Lo interesante de esta pregunta es que se responde de la siguiente manera. Todos los sistemas tecnológicos más avanzados están basados en la conciencia. O sea, es al Mm, revés. Nosotros creemos muchas veces eso, ¿no? Que el tema de la tecnología, como lo asociamos, ¿no? A la tecnología de punto, a lo más moderno, y la conciencia es algo ancestral, ¿sí? Nos da la sensación de que, ¿cómo es que lo podemos ver ahí? Bueno, lo importante entender es que aquellos que van descubriendo de alguna manera cómo funciona nuestra conciencia y lo aplican a la tecnología, en esos momentos es cuando la tecnología da esos saltos cuánticos. Eso es fundamental entender. Hay un ejemplo que está muy interesante de esto, que es entender cuándo nosotros como humanos aprendimos o podemos empezar a usar en lo cotidiano esas tecnologías más avanzadas que en algún momento estaban destinadas únicamente a las grandes empresas o a los estados más poderosos. Algo tan simple llamado computadoras, ¿sí? Bien, que en otros momentos ocupaban un edificio entero y tenían la capacidad que hoy tiene, ¿no? Una calculadora de bolsillo. Pero ¿por qué, entre otras cosas, no se podían trasladar el uso cotidiano? Si bien a nivel tecnológico de lo que es el hardware hubo muchos avances,
los mayores avances vienen a partir de la implementación y el uso de los lenguajes de programación. Todo un desarrollo para poder interpretar y comunicarnos con el hardware de la máquina y que la máquina haga lo que yo le pido y no lo que se le ocurra o que no entiende lo que le estoy diciendo. Y esos lenguajes de programación han ido, además, cada vez siendo más gráficos, más intuitivos y no tan complejos. Bien, para quienes conocen, por ejemplo, que muchos de los meridianos que nos están viendo seguramente habrán entre ellos programadores como tal, de software, ya sea para web, para aplicaciones celular, en distintos lenguajes. Bien, ¿cuándo el ser humano logró eso? Cuando logró entender que el esquema de la programación del desarrollo de un software funciona igual que el esquema de nuestro software interno. En cada uno de nosotros hay una máquina cuántica en donde el cerebro es el máximo procesador, pero que, como toda máquina, si no hay un lenguaje que haga de interfaz, la máquina no sirve para algo. Y cómo funciona ese lenguaje de programación es clave para entender que el ser humano, cuando comprendió la relación entre el lenguaje y el cerebro, lo pudo empezar a aplicar en el lenguaje de informática y trasladar esos aparatos enormes, que hoy vuelvo a decirte son obsoletos, a una cuestión que tenemos en nuestra mano, de la cual podemos interactuar de la manera más intuitiva, gracias a entender la relación entre el lenguaje y la máquina, y que la máquina, por más poderosa que sea, si no hay un lenguaje de comunicación y de interfaz, no funciona. Ese es el punto cercano que tenemos para empezar a entender la conciencia. O sea, la conciencia está conformada de una máquina y de un lenguaje. Una sin la otra no funciona. Si anda mal la máquina, por mal lenguaje que tengas, no funciona. Puede ser la mejor máquina, pero no tenés el lenguaje, tampoco funciona. Y así como en lo cotidiano, en el software hay distintos lenguajes de acuerdo a lo que yo quiero hacer, o lo que quiero programar, o lo que quiero lograr, en nuestra conciencia también podemos usar distintos lenguajes de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Uno de esos lo nombrabas, la atracción. Bien, ¿es cualquier lenguaje? No, hay un lenguaje en particular que tengo que entender. Lo automático en mí también tiene un lenguaje. El destino también tiene un lenguaje. El sentido también. Todo tiene un lenguaje. Es el lenguaje de los dioses. Es el lenguaje que desde el principio mismo de todos los génesis está ubicado como que solo se crea a partir de la palabra. Dios creó con la palabra, como lo vemos en el Génesis. No creó a partir de la idea, ni de la ocurrencia, ni de lo que le parecía, ni de lo que sentía. Cuando aprendemos esta básica norma entre el lenguaje y la máquina, el lenguaje y la conciencia, y entendemos cómo funciona además después la interacción y cómo transformamos la máquina desde el lenguaje, ahí es que logramos esos grandes cambios y transformaciones en nuestra vida. Qué interesante respuesta, don Cristian, porque hoy mismo estaba yo editando un video sobre esa analogía de que nuestra mente es una copia del universo mismo y viceversa, ley de la correspondencia, ¿verdad? Y uno de los datos súper interesantes que vi es que el cerebro humano puede, digamos que renderizar o puede procesar hasta 2.5 petabytes de información. Y el universo entero, para poder compilar todo lo que sería el universo, estaríamos necesitando 4.3 petabytes de información. Algo muy parecido, tomando en cuenta lo diminuto que es un cerebro comparado con lo enorme que es el universo. Entonces, esa analogía que me acabas de dar sobre información es muy importante junto con esta analogía del lenguaje también. Entonces, aquí viene la pregunta, como qué tipo de lenguaje es el que debemos de desarrollar en nosotros para nosotros poder entender esto. Me acuerdo muy bien, antes de que me contestes,
que en ese video estabas hablando sobre el universo simbólico, el universo real y el universo energético. No sé si eso es parte de eso mismo. Totalmente, señor. Voy a retomar un poquito lo que traías primero como punto de ejemplo con lo del cerebro, la cantidad de procesamiento de información y demás, y lo voy a usar como puente hacia la respuesta, hacia lo que planteas como pregunta. Justamente en una de las actividades que brindo online en la escuela, el otro día, ya que vamos con la sincronía, vos justo veías esto, yo ahora hablaba de esto, así que bueno, estamos en comunión. Ujú. Mencionaba que quien mejor explica esta lógica de lo que vos planteabas, de cómo se procesa la información, la cantidad de información y cómo hacemos, es el nahualismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las escuelas de Don Juan, Castaneda, bueno, etcétera. Para quienes conozcan de eso, es un mundo maravilloso para explorarlo, una literatura aparte muy rica. Y para los que no lo conozcan, la invitación a que conozcan a Don Juan y Castaneda, etcétera. Y lo que nos ubica, Don Juan, para explicar esto que vos decías, es que cada uno de nosotros tiene un punto de encaje, ¿sí? ¿Qué es un punto de encaje? Un punto de encaje es un sistema a través del cual procesamos nuestra información. Todo todo lo que somos y lo que nos rodea podemos verlo como información, ¿sí? Esa información después, si querés, la podemos entender como ondas, como energía, como vibración, como luz, no importa, pero es información, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, toda la información que está a disposición, como si fuera el código de la Matrix, ¿no? Que es información, Sí. bueno, toda esa información la podemos procesar, sirve de algo procesarla. ¿Cómo es que la procesamos? Bueno, el punto de encaje es la respuesta. Ese punto de encaje lo que hace es que es como el dial que traía antes las estaciones de radio, donde hay un montón de información en el éter, en simultáneo, flotando y distribuyéndose las estaciones de radio, pero hay un aparatito en la radio que quizás hoy no se conoce tanto porque es todo digital, pero en lo analógico vos tenías un dial que movías y de acuerdo a eso sintonizabas una radio y no escuchabas más que esa. Aunque hubiese 1000 radios sonando, vos solo podés ver esa, escuchar esa a la vez. Esto es importante porque en nosotros hay un montón de información, pero lo que hace que podamos conectar con determinada información sí y determinada información no, es ese punto de encaje, ese dial. Y ese dial, que sería el punto a través del cual percibimos la información, está dado por cómo nos dijeron que tenemos que nosotros, a través de lo que es el lenguaje, de lo que nos dijeron, de lo que vimos, de lo que experimentamos, ese punto de encaje empieza a discriminar y dice, esta información es armónica con lo que me dijo mi mamá. Esta información es armónica con lo que dijo papá. Esta información es armónica con lo que me dijeron que tengo que ser para ser una buena persona. Bien, de todo eso, Ujú. el punto de encaje lo registra y empieza a discriminar la información. Y empieza a funcionar de una manera tal que dice, esta información para Cristian es relevante. La percibo, la transformo. Esta información no, la descarto. Para mí, para vos, para cada uno. Ese punto de encaje, esa información la trae, la decodifica y la vuelve a codificar. ¿Y cómo se llama la resultante de esa decodificación? Percepción. Yo percibo de acuerdo a la información que el punto de encaje que está en mí decodifica. Por lo tanto, tu percepción, la mía y la del otro va a ser diferente de acuerdo a que a toda esa sumatoria de experiencias que hace que cada uno tengamos el dial en una determinada sintonía. ¿Eso para qué sirve? Para que no tengamos que procesar toda esa cantidad de información que hay, que haría que tengamos que gastar un montón de energía. O sea, la capacidad la tenemos, pero habría que dedicarle tanta energía que no tendríamos recursos para otros sistemas. Entonces, de esa manera, si yo voy fijando mi punto de encaje, va ese punto de encaje, o sea, mi perspectiva cada vez va siendo más fija, más estática, más rígida, y de esa manera genero lo que percibo. Y por eso es tan difícil
que entender a veces la perspectiva del otro, porque lo ve desde otro lugar, desde otra información que está decodificada y vuelta a codificar. Esto que te acabo de contar es la manera en que trabaja la máquina y el software. Y vos nombrabas los 3 registros. Esos 3 registros, para entender, son las 3 capas que tiene la máquina y las 3 layers, las 3 capas con las que trabaja mi sistema de codificación para poder reorganizar la información y transformarla en algo que sea visible, en algo que pueda realmente utilizar, ¿sí? ¿Yo por qué puedo utilizar la pantalla del teléfono y hacer cosas? Porque entiendo lo que dice, porque es algo visible. Si yo viera los códigos detrás de eso, no podría ni saber dónde están los botones, ni dónde está la hora, porque sería todo un lenguaje codificado. Bien, eso en nuestro universo, en nuestra psiquis, está compuesto de 3 capas. Una capa que es lo simbólico, una capa que es lo energético o lo emocional y una capa que es lo real. Por lo general, cuando nosotros nos relacionamos con el mundo que nos rodea, es el mundo que, de aquello que percibimos, de aquello que vemos, de aquello que tocamos, o sea, la interacción con los sentidos básicos. Y por lo tanto creemos que la realidad es lo real. Y lo real, que es aquello, como te decía, que puedo percibir, ver, tocar, etc., no es más que, cuando uno aprende a descubrirlo, la API del sistema, o sea, el front-end, la pantalla que yo tengo, lo que me devuelve el monitor para interactuar. Pero no es más que eso, es la decodificación de todo un montón de cosas con las que yo puedo interactuar. Si yo creo que todo funciona desde ahí, me estoy equivocando en el sentido de creer que todo lo resuelvo desde la parte más manifiesta y desconozco los procesos que hay detrás que luego después simplemente se expresan a través de lo real. Por lo tanto, si hay algo en mi vida que yo quiero cambiar y quiero transformarlo, no puedo transformarlo solo por lo que veo, por lo real, porque entonces no estoy cambiando algo. Simplemente a lo sumo estoy cambiando la forma en que me manejo con esa API, con esa parte visible del sistema. Detrás de eso, ¿qué hay? Para que toda máquina funcione, para que todo sistema funcione, se necesita energía. No olvidemos que los grandes saltos cuánticos tecnológicos del ser humano la dan en la medida que aprende a utilizar nuevas formas de energía. Lo tenemos en la revolución industrial, pasamos de energía de tracción a sangre a vapor, lo podemos ver cuando se empezó a usar la energía atómica, etc. O sea, cada vez que se produce un salto cuántico tecnológico es porque se puede aprender a usar una nueva forma de energía. Bien, en nosotros nuestra máquina también usa una fuente de energía. Esa fuente de energía que se expresa a través de nuestras emociones es otra de las capas del sistema. Sin energía el sistema no funciona. Y la energía es lo que conecta el mundo real con el mundo simbólico. ¿Por qué? Porque es lo que le brinda la capacidad de funcionamiento a ambos sistemas. Sin energía, ni máquina ni software que ande. Y por siguiente, el punto o el tercer punto de esas capas es el mundo simbólico. Ese mundo simbólico es el mundo del lenguaje. Es un mundo donde yo no tengo un acceso directo. Es donde están instaladas mis creencias, donde están instaladas los mandatos, donde está instalado el código fuente de quién yo soy. Ese código fuente de quién yo soy después se carga con la energía de las emociones y se expresa en el mundo real. Si yo quiero entender entonces toda esta decodificación que hablábamos, tengo que entender que tengo un software, un lenguaje de programación que está en mi mundo simbólico, tengo la energía de las emociones, que es lo que le brinda al sistema toda su capacidad, y después tengo el hardware, que sería lo real, que es donde puedo procesar y utilizar toda esa información. Todo funciona en su conjunto. No hay una parte o una pieza que sea más o menos importante. El asunto es aprender a utilizar esos 3 registros. Y mientras más contacto tengo yo con entender que no solo las cosas funcionan por la máquina, o sea, por el hardware, sino por esos elementos más sutiles como es el software, ahí es donde aprendo a programar
y a utilizar cada vez más a mi favor esa máquina. Fue extenso, pero ojalá haya sido claro el desarrollo para entender esto que vos traías con tu pregunta. Esto que me acabas de decir básicamente, y poniéndolo desde la perspectiva de la dinámica del video, es como el manual de instrucciones. Y yo siento que lo que me acabas de dar es el manual en el que yo agarro literalmente y empiezo a pasar páginas y voy leyendo. Entonces, aquí sigue la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo agarrar ese hardware neurológico, mezclarlo con el software simbólico y hacer que los dos funcionen? Ya sabemos que es con la energía, pero ¿cuál sería el proceso para ya empezar o ya darle al botón de encendido y empezar a generar realidades en nuestra vida? Bien. Bueno, muy buena la pregunta y muy bien decodificado el punto. Justamente yo, una de las frases que suelo utilizar es, yo no invento las reglas del juego, yo te las cuento. O sea, yo vengo a contarte el manual de instrucciones. Ni vos ni yo somos los que ponemos las reglas del juego, ¿sí? Eso, llamale lo que quieras que las hizo, no importa, pero nosotros lo que hacemos con todo esto es aprender las reglas del juego, el manual, y contarlo ¿para qué? Para jugar. ¿Por qué? Porque por lo general cuando uno compra un aparato, lo que menos haces es leer el manual de instrucciones, ¿no? Vos compras un mueble y ves las maderitas, los tornillos, compraste el mueble y ya lo querés armar, y él te sobra un cajón, te sobra una tabla, te sobra una pata de una silla, y terminás recurriendo al manual en última instancia, ¿no? Lo ideal sería, primero agarro el manual, leo y después voy y hago, ¿no? Pero bueno, la ansiedad muchas veces nos gana, y así funciona también en lo cotidiano. Nunca entiendo el manual, creo que no lo necesito, creo que solamente con que imagino, porque miro un poco cómo se hace y ya está. Y eso también sucede en el día a día, digamos. Así que buenísimo esta analogía para entender que la clave es entender las reglas del juego, porque si yo entiendo las reglas del juego, puedo jugar el juego con las reglas que tiene. Los niños son los que, cuando no les gusta el juego, quieren cambiar las reglas para ganarlo. Bueno, nosotros tenemos que transformarnos en adultos, conocer las reglas del juego y jugarlo. Y dentro de esa lógica, en lo que vos preguntabas, ¿no? ¿Cómo está armada esa regla del juego en nuestra cabecita? Y lo primero es entender que todos tenemos de base un software que ya está funcionando. O sea, es muy común escuchar esto de te enseño a crear realidad o cómo crear realidad. Y eso a veces lo que desconoce es que cada uno de nosotros ya es un generador de realidad. Porque ya hay un software trabajando con esa máquina. La diferencia o lo que pasa es que no es elegida esa realidad. No es la realidad que quiero, es la realidad que está destinada en mí. Pero el sistema ya está funcionando. O sea, la realidad que día a día generamos no es que sale de la nada. Ya está la máquina funcionando. Cuando yo aprendo a conocer las reglas del juego, lo que puedo hacer es ser yo quien elija qué sistema, qué software va a correr en ese hardware. Mientras yo no lo elijo, el software que corre es el que viene de fábrica. O sea, yo tengo que hacerle un update. Y con eso empiezo a responder tu pregunta, que es, ¿cómo empiezo a generar algo propio? Bien, haciendo un update al sistema. Para lo cual es fundamental entender cuál es el sistema original. Porque yo tengo que reprogramar, tengo que hacer un update. Tengo que saber cuál es el software que corre en mi sistema. ¿Y cómo puedo saber cuál es el software que ya corre en mi sistema? Bien, entendiendo que ese software es entender quién soy, cómo me siento y qué hago. Esas tres preguntas son las que me permiten entender cómo está funcionando en mí el software de fábrica. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Y qué es lo que hago? Si yo me puedo responder esas tres preguntas, que es una invitación a todos los meridianos que también se la hagan, y si quieren, agarran su lápiz y papel y la responden, te va a ayudar a entender cuál es tu software, pero por sobre todas las cosas, te va a permitir entender la capacidad y el límite que tiene tu software. Porque el software que cada uno trae de fábrica tiene un límite. Está preparado para algo, no es para todo. O sea, yendo al ejemplo con los software que usamos todos los días. Si vos sos el Word, estás programado para ser un gran procesador de textos. Ahora, hay cosas que el Word no es el expertise, pero se la rebusca. O sea, el Word no es un editor de imágenes.
pero pones una imagen y tenés un par de herramientas que podés usar y más o menos las zafás. Ahora, si vos con el Word querés hacer lo que haces con, no sé, el Photoshop, no vas a poder. Porque el Word es una excelente herramienta para procesar textos, así como el Photoshop es una excelente herramienta para procesar imágenes, pero es un pésimo procesador de textos. Bien, esto nos da a entender que cada uno de nosotros también somos expertos en algo, intentamos arreglárnosla más o menos con otro montón de cosas y ahí zafamos, pero hay cosas que por más que querramos, no tenemos el software de fábrica para hacerlas. Y eso es lo que tenemos que aprender como primera medida a través de estas preguntas que te decía, porque básicamente va a suceder que cuando yo quiera algo para lo cual mi sistema no tiene respuesta, o sea, no tiene software que le indique, ¿qué es lo que pasa cuando vos le pedís al software que haga algo que no sabe? Te marca error. Y cuando vos además le exigís que haga algo que no sabe, se cuelga. Ujú. Antes era el full screen, tenés que reiniciar el sistema. Lo mismo pasa con nosotros. Sí. Si yo quiero lograr algo para lo cual no tengo programa, no tengo programación, y además le exijo, hay un momento donde el sistema se cuelga. Entonces es fundamental entender cuáles son los límites de mi software original. O sea, cuáles son los sí y cuáles son los no. Y eso lo descubro muchas veces con otra pregunta que es, ¿cuándo una situación se me transforma en problemática? Cuando yo descubro cuándo en mi vida aparece un problema, es porque descubro dónde está el límite entre lo programado y lo no programado. Y entiendo dónde está el límite donde, por más que el hardware esté preparado, si no está el software que pueda correr, el hardware no puede interpretar el mensaje y no lo puede usar. Entonces, esto traducido es, yo tengo un programa, ese programa que corre, como decíamos, es el que me permite, por ejemplo, ser una persona exitosa en los negocios, pero desastrosa en las relaciones. Puede ser una programación tranquilamente. O al revés, puedo hacer un software que es excelente en las relaciones humanas, pero pésimo en las relaciones laborales. En una tenés una vida social hermosa, pero no tenés un dinero en el bolsillo, y en otra tenés un montón de dinero en el bolsillo, pero vacío en el bolsillo de las relaciones. Si lo miramos desde lo social, podríamos ponernos de un lado o del otro, que es mejor o que es peor. La verdad que no ese es el punto. Lo que hay que entender es que ambos son programas automáticos. Y que cuando vos querés algo que ese programa no trae, se te va a colgar el sistema. Porque el sistema funciona de la siguiente manera. Mi cerebro, que es como decíamos, el procesador en lo real de todo el sistema, ¿sí?, va a adaptarse de acuerdo al software que yo tengo. ¿Y cómo es que se adapta? Se adapta porque yo voy desde niño ejecutando ciertas acciones y voy sintiéndome de cierta manera y en mí van diciéndome ciertas cosas que todo ese conjunto en mi cerebro empieza a generar lo que se llaman caminos neuronales. O sea, la manera en que el sistema neuronal empieza a conectarse a partir de las sinapsis que se arman entre las neuronas. Por lo tanto, empieza a haber en mí una configuración neuronal. Esa configuración neuronal, con el hábito y con la costumbre, se fija, se arma un camino neuronal, que como sabemos, todas las neuronas y las sinapsis son estallidos de electricidad. Ese estallido de electricidad va haciendo marcas en mi cerebro. Las tendríamos que ver debajo de un microscopio, pero imagínate todo el tiempo pequeñas descargas eléctricas, hacen marcas en el físico, en lo real. Eso a su vez hace que esos caminitos neuronales que se arman se fijen en función de eso, para lo cual tenés que ser un especialista. Esos caminos neuronales, además, después hacen que esa información que surge de esos, cuando hablamos de información, en este caso, que son reacciones
a nivel del mensaje que el cerebro le da al cuerpo por la vía de esa sinapsis, de los movimientos nerviosos, pero sobre todo del siguiente sistema que se activa, que es el hormonal. O sea, ese camino de sinapsis que se arma en mi cerebro hace que también en mí se activen o se desactiven una composición química determinada. Y esa composición química es la que va a generar en mí los estados de ánimo. Yo voy a sentirme de acuerdo a cómo químicamente estoy configurado. Y químicamente voy a estar configurado de acuerdo a los caminos neuronales que tengo fijos en mi cerebro. Y eso, al fin y al cabo, es lo que va a hacer que después me exprese de una determinada manera en lo real, en función de lo que siento y de lo que está marcado en ese sistema a partir de todas esas sinapsis. Por lo tanto, si yo tengo que hacer un update, primero tengo que conocer toda la parte que ya está funcionando y toda esa parte automática. Porque el update, ¿qué quiere decir? Que ahora voy a poder desarrollar en mí otra especialidad. Pero no mejorando la que ya está, sino desarrollar otro talento, otra habilidad. O sea, en mí anda bien el Word, pero anda mal el Photoshop. Bueno, ahora voy a hacer un update para que ande el Photoshop. Ah, en mí anda bien el Word, pero no anda bien el AutoCAD. Bueno, vamos a hacer que ande bien el AutoCAD. ¿De acuerdo a qué? A lo que vos elijas que quieras. A lo que vos quieras lograr en tu vida. A esa realidad que vos quieras crear, tendrás que elegir el desarrollo de una habilidad, de un talento, de un software nuevo. ¿Y cómo se forma ese software nuevo? ¿Cómo se hace el update? El update se hace de la misma forma en que se creó el primer sistema, porque el mecanismo es el mismo. Yo tengo que, primero, darme la oportunidad de, primero, dejar de bloquear todos los sistemas automáticos que son los que están acostumbrados en mí. Porque si yo sigo haciendo lo mismo, nunca voy a poder generar un nuevo sistema. Yo tengo que empezar a armar nuevos caminos neuronales que generen nuevas composiciones químicas que me hagan sentir de otra manera y hacer de una forma distinta. Y por eso es tan importante entender que tengo que bloquear las conductas automáticas, que son las que me llevan a reforzar el sistema tradicional en mí, y empezar a generar nuevos caminitos neuronales de acuerdo a mis nuevas intenciones. Y voy a tener que desintoxicarme, por así decirlo, de lo anterior para empezar a generar lo nuevo. Y pasar por todo un periodo de abstención donde mi yo va a querer por todas las vías la composición química que antes tenía y me la va a pedir y yo tengo que abstenerme a eso y viene el periodo de abstinencia de eso. Pero la única cuestión a entender es que únicamente puedo hacer ese update en mí utilizando el mismo sistema, generando hábitos y costumbres nuevas. Pero para generar hábitos y costumbres nuevas tengo que bloquear las anteriores, o sea, no a las anteriores, y darle continuidad y secuencia a las nuevas. Eso va a hacer que en mi cerebro se armen nuevas sinapsis, nuevas composiciones químicas y nuevos talentos a desarrollar en lo real. Algo así sería lo que implica ir agregándole a mi sistema nuevos talentos, nuevos personajes. Y por lo tanto, ahora voy a poder decirme a mí mismo, de acuerdo a esta situación, ¿qué talento me conviene usar? Y voy a poder empezar a elegir. Desde lo automático no hay elección, siempre tenés que usar lo mismo. Cuando yo me dirijo a mi libertad interior y genero todo esto, cada vez tengo un menú mayor de opciones y si quiero desarrollar una imagen, no voy a usar las herramientas básicas que me trae el Word, porque ahora he desarrollado el Photoshop. Si quiero desarrollar un video, puedo usar el Premiere o el como le llame. O sea, en mí genero nuevos talentos que me van a permitir elegir cuál software usar de acuerdo a lo que quiero lograr. Y como ya tengo el sistema armado, ahora voy a poder elegir. O sea, sin actualización de software no hay capacidad de elección. Con desarrollo de software, gano elección y gano libertad.
Perfecto, don Cristian, me encantó María, todo eso. ¿verdad? A los meridianos los mareé con todo esto. Ahora fue muy, muy extenso. Extenso, pero exquisito, como siempre. Como decía el buen Sócrates, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Sócrates la tenía clara ahí. Buena Este, capacidad de síntesis la tuya, de lo que la medida que voy hablando, vas traduciendo, ¿ves? Un sistema traductor en sintetizar todo lo que voy ubicando. don Cristian, entonces dígame una cosa, ¿tiene que ver algo el sistema endocrino en todo esto? Y claro, por eso hablaba del tema del manejo del tema hormonal, Sí. porque el sistema endocrino, como bien ubica, responde a estímulos provenientes de el sistema nervioso a través de la orden que el cerebro da para que la composición química de nuestro cuerpo sea de una manera o de otra. Y no olvidemos que estamos hablando de químicos. Y si estamos hablando de químicos, estamos hablando de una adaptación a una determinada composición química. O sea, en nosotros hay una dosis química que es cotidiana y estamos acostumbrados. Y no deja de ser una especie de droga. Cuando vos dejás de hacer lo mismo de siempre, tu cuerpo ya no procesa la misma, a través del sistema endocrino, la misma cantidad de droga o las mismas hormonas. Y eso el cuerpo lo siente. Por eso, ante el cambio, muchas veces vos lo que haces es sentirte mal, porque es como un sistema del cuerpo para que vuelvas a lo anterior para sentirte bien. Ujú. Es lo mismo que pasa con el consumo de estupefacientes, es la misma lógica. Sí, Por eso yo siempre digo es que en realidad somos adictos a algo. Por sí. eso el punto a entender es que lo más difícil es soportar el punto de abstinencia. Ese punto en donde tengo que readaptar mi sistema endocrino y tengo que soportar la ausencia de una determinada dosis de químicos en mi cuerpo y adaptarme a la nueva composición química. Esa es la manera en que nuestro cerebro, a través de sus órdenes, le da el mensaje al sistema endocrino, genera todo el sistema hormonal y yo me siento de una determinada forma. Porque no nos olvidemos que como el yo me siento a nivel de lo real está dado de acuerdo a esa composición química y cuando varío mi composición química es que puedo variar el cómo me siento. Qué interesante cómo es todo ese ciclo. Y aquí es donde quiero recalcar algo muy interesante de lo que siempre hablo sobre las gratificaciones inmediatas a las que hemos estado expuestos siempre, que obviamente llegan a generar tanta cantidad de dopamina en nuestro ser porque, repito, son gratificaciones inmediatas en lo que estamos viviendo. Agarramos este aparatito que tenemos por acá y aquí está todo. Aquí están todas las aplicaciones que yo necesito para, para satisfacer ciertas necesidades. Entonces, esta saturación de dopamina que me da este aparato, de una manera u otra, hace que experimentemos esta sobredosis de dopamina, la cual llega a ser todo lo contrario a lo que debería de hacer originalmente. ¿Por qué? Porque ya nos volvemos, digamos que inmunes a esa hormona en particular. Eso es solo uno de los ejemplos. No sé si es un ejemplo que va de acuerdo a lo que estás comentando. Totalmente. Mirá, estamos muy en sintonía con las frases que usamos, aunque no las hayamos dicho antes. Otra cosa que yo estaba ubicando esta semana en las actividades online es que nuestro yo nos da satisfacciones inmediatas todo el tiempo, pero nunca ve o nunca nos hace ver a largo plazo. Entonces, una satisfacción del momento, pero no vemos el daño que genera a largo plazo eso. En cambio, nuestro proceso de transformación personal es al revés. Muchas veces nos trae insatisfacciones en el momento, porque tenemos que empezar a prohibirnos cosas, a decir que no a tal cosa, empieza a generar todo un movimiento que en primera medida suele ser algo muy combativo, pero a largo plazo es extremadamente satisfactorio. Entonces, Ujú. todo lo que está armado desde los sistemas políticos y los discursos políticos,
y todo lo que está armado a nivel del marketing, es todo eso, como bien lo explicaste. Cuestiones de satisfacción inmediata. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque conocen cómo funciona el sistema, conocen cómo funciona la máquina. Entonces usan las reglas a favor. No es que inventaron la pólvora sin humo, es leyeron el manual de instrucciones y lo usan a su beneficio. ¿Su beneficio es el prejuicio de muchos? Sí. Ahí ya estamos en un tema ético en todo caso, o Sí, moral, sí. pero no es el punto de ahora. El punto es entender que las máquinas funcionan para un lado o para otro lado, porque la máquina funciona y punto a determinadas reglas. Las reglas no tienen ética o moral, las reglas son reglas. El funcionamiento del sistema es como es. Después está en uno entender si vas a usarlo, conocer las reglas del juego para manipular a otros o para generar libertad, para hacer el punto de poder manipular a otros, o si vas a transformarte en un faro que ilumine el camino de otros. El sistema es el mismo en ambos casos. Es otro el punto a elegir, pero obviamente que los políticos que proponen satisfacción inmediata, a lo Ujú. cual también, por ejemplo, tienen que generar situaciones desagradables donde su promesa es lo que genera la satisfacción. Los sistemas, como bien decías, del teléfono o tantos otros, es eso, ¿no? Y estamos acostumbrados, tan acostumbrados que terminás embobado y en el momento en que no tenés eso y no recibís esa dosis, te agarra una depresión, no sabes qué hacer y te hundís y te terminás desconectando de la realidad. Así es. Don Cristian, vi que tenías el libro nuevo por ahí, me gustaría verlo. Ahí lo Bueno, tienes. hablando justamente de entender el manual de instrucciones, muchas gracias por mencionarlo. Sí, recientemente he escrito, no sé si ahí se ve en pantalla, Ujú. el libro, Más allá de lo visible, ¿sí? Es explorando dinámicas psicológicas basadas en psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con Lacan y Freud, que en donde realmente lo que hay acá son justamente reglas básicas de cómo funciona nuestro psiquismo, ¿sí? De cómo funciona nuestra mente, y es un libro que tiene unas casi 200 páginas, donde hay muchas dinámicas propuestas Wow. y donde hay muchas situaciones de rol para entender cómo funciona. Así que bueno, ojalá les guste y si te parece y vos querés, para los meridianos que gusten, puedes, y esto lo dejo a tu disposición, crear algún tipo de sorteo o algo Ujú. y con gusto podemos sortear 10 libros digitales Ah, a los buenísimo. que vos pongas como reglas del juego Sí. para hacer el sorteo y simplemente cuando vos hiciste el sorteo o lo que fuera, me lo comunicás y yo te hago llegar el libro, aclaro, digital. Este Ve. es en tapa dura que lo puedes conseguir en Amazon. Después y el digital, después ahí Carlos les cuenta cómo, para los que gusten, cómo Ujú. acceder al libro. Pero si querés, si te sirve como dinámica y como obsequio a las personas que nos acompañan y que cuando yo vengo acá a tu casa me reciben tan lindo, Sí. bueno, de mi parte está a disposición alguna, como vos lo quieras idear, digamos, como vos quieras. Nada más me decís, Cristian, ya hice la dinámica, acá están los ganadores y listo, le hacemos llegar 10 libros digitales con las Perfecto. reglas del juego de nuestro psiquismo, que es lo que nos permiten ver lo que está más allá de lo visible. Perfecto. Para todos los que estén comentando aquí abajo, yo quiero el libro. Voy a estar haciendo una rifa. Después la voy a estar mostrando. Vamos a estar sacando 10 ganadores que se les va a estar enviando el link para el libro digital. Un libro que en realidad no tiene pérdida de nada. Es, bueno, extraordinario. Así que para todos los que quieran comentar aquí abajo, yo quiero el libro. Es el comentario, lo único que tienen que dejar. Y vamos a estar sorteando 10 links directos para que puedan descargar el libro de manera digital. Más bien, muchas gracias, don Cristian. No, no, esto es una sorpresa para mí. Bueno, sabía que Yo estaba en el libreto, espero que no te hayas puesto en apuro, porque esa no la habíamos hablado. para nada. Yo más bien contento, yo más bien súper feliz. Súper, súper, súper feliz. Don A Cristian, vos, muchas gracias por invitarme. muchísimas gracias por haber estado acá. Y la verdad siempre es un placer tenerte. Espero tenerte otra vez muy pronto porque vamos a tener que estar expandiendo el tema de lo de Jesús. Muy importante.
Me gustaría que habláramos más de técnicas, quizás también como el sistema REN del cual hablamos también. Si tienes algunas otras técnicas por ahí también me encantaría que las compartiéramos. Y Muchas gracias, Carlos. Hay un montón, hay un montón. Usted perfecto. pida y le será dado. Esa es una técnica. Pedid y se os dará. Más bien, Bueno, muchas gracias, Carlos. no, no, el agradecido soy yo. Y no sé, algunas últimas palabras antes de irnos, don Cristian. Y vean, lo que yo les puedo decir para que tengan en cuenta de aquí en adelante es esto de que lo principal es conocer las reglas del juego, con esto que estábamos hablando, y que únicamente uno puede transformar algo cuando aprende a reconocer lo que es, ¿sí? Muchas veces creemos que la solución es cambiar solamente, y la solución empieza en el momento que empiezo a entender cómo soy. Cuando entiendo cómo soy es que puedo generar mi cambio y mi transformación. Si quiero solo cambiar sin entender cómo soy, siempre va a haber una fuerza mayor que me vuelva a llevar a ese estado anterior. Así que mi recomendación es, acá en el canal de Carlos en Meridiano, que es la casa maravillosa, tenés un montón de videos para entenderte antes de transformarte también, simultáneamente. Así que eso está buenísimo y la invitación es eso, a conocernos, que lo más loable que nosotros podemos llevar adelante es esto, conocernos y transformarnos. Así es, don Cristian. Muchísimas gracias de todo corazón por haber estado por acá con todos nosotros. Y para todos los que Muchas estuvieron por gracias. acá también, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Hasta pronto.